Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando sea que puedan ver este video. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un conversatorio para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Dravet para CEPCAL, y tenemos el gran honor que nos acompañen en este conversatorio la doctora Griselda Fuentes Fuentes y el doctor Plaza Benumea, a quienes voy a darles el micrófono para que se presenten y nos hablen un poquito de ellos. Muchísimas Adelante, doctor. gracias, Cristi. Primero, pues, bueno, yo soy neuróloga pediatra, trabajo en la ciudad de Puebla y pues desde hace muchos años participo con varias asociaciones de padres y de médicos en favor de nuestros pacientes. Pues los acompañamos y para mí es un placer poder compartir el día de hoy y conmemorar el Día del Síndrome de Dravet. Muchas gracias, Cristi. Hola, buenas noches. Mi nombre es el doctor Lautaro Plaza Benumea. Soy médico genetista. Yo me encuentro en la ciudad de Toluca, laboro en el Hospital para el Niño de la ciudad de Toluca. Y bueno, pues igualmente para mí es un placer estar con ustedes hoy, saludando a la doctora Griselda, distinguida compañera y amiga, y felicitando a Cristi por la labor para poder realizar y llegar a nuestros pacientitos a través de estos videos y conmemorar el Día del Síndrome de Dravet. Muchísimas gracias a ambos y bueno, pues vamos a aprovechar su valioso tiempo que sabemos que siempre están súper ocupados y pues vamos a entrar en la plática. Y pues yo creo que podemos comenzar por aclarar qué es el síndrome de Dravet. No sé si quieras comenzar, doctora Gris, a explicarnos qué es el síndrome de Dravet. Claro que sí, Criste. Pues bueno, el síndrome de Dravet, como sabemos, es una encefalopatía epiléptica del desarrollo que es rara, que tiene un origen claramente genético, que es de un inicio muy temprano, que habitualmente sucede esto en el primer año de vida, que pues se va a caracterizar por crisis que en un inicio pueden estar asociadas a fiebre, posteriormente ya sin fiebre, que pueden manifestarse por diferentes tipos de crisis. Podemos tener una historia de crisis tónicas, clónicas, atónicas, ausencias atípicas, focales, de todo tipo y que pues claramente va a empezar a tener un deterioro en el desarrollo, ¿no? Los papás empiezan a notar retraso en el lenguaje, alteraciones también de conducta, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que sea de alta sospecha, sobre todo porque no responden a los fármacos anticrisis convencionales o a los tratamientos de primera línea, ¿no? Y eso es lo que nos hace sospechar que pudiéramos tratarse de un síndrome de Dravet, ¿no? Básicamente esta es la historia de nuestros pacientes, que es progresiva y que pues que se va a caracterizar por esta alta resistencia al tratamiento con estos fármacos anticrisis, ¿no? Ok, doctora, perfecto. Y bueno, en el caso del doctor Lautaro, no sé si nos pueda complementar esta respuesta con su perspectiva como genetista. Sí, con todo gusto. Bien, como decía la doctora Gris, ya más o menos nos dio una introducción. Es una condición una encefalopatía epiléptica que tiene una base genética. ¿Esto qué significa? Que, bueno, los pacientitos que padecen o que tienen la condición del síndrome de Dravet, pues esto es secundario a una afectación de un gen que todos de forma natural tenemos en nuestro cuerpo. Este gen es un gen que permite que se produzca una proteína que es un canal de sodio que se encuentra en las neuronas y que, bueno, cuando este gen se ve afectado o pierde la función que debías de hacer de manera correcta, pues se manifiesta con el cuadro clínico típico del síndrome de Dravet, que ya nos platicaba la doctora Gris. Esto, pues como ya mencionó, hace que sean pacientitos de difícil control y que su manifestación se presente en edades pues, bastante tempranas, ¿no? De forma general dentro del primer año de vida. Es una condición que en la genética nosotros conocemos como autosómico dominante. ¿Esto qué significa? Que de forma normal nosotros tenemos de cada uno de nuestros genes dos copias. Cuando una persona pierde una de ellas y eso genera que se manifieste la condición, la enfermedad con aspectos clínicos, pues llamamos que se caracteriza o se
conoce como enfermedad de tipo autosómico dominante, que sería el caso de Dravet, una condición de tipo genético monogénica autosómico dominante. Ok, bueno, y en eh, en esta misma línea, justamente en el tema del diagnóstico, si estamos hablando que hay bases clínicas y hay bases genéticas y que, bueno, el síndrome de Dravet es una condición rara, entonces, ¿cómo sería posible en cuanto a las características clínicas diagnosticar un síndrome de Dravet contra los demás síndromes o contra la epilepsia, por ejemplo? No sé si nos pueda aclarar, doctora Gris. Claro que sí, sobre todo porque tiene una presentación clínica que es evolutiva, ¿no? Como ya mencionábamos, en el primer año de vida habitualmente debutan desde muy temprano, hemos tenido casos desde 2, 3 meses, 6 meses, 8 meses, y entonces la historia clásica es el diagnóstico de crisis febriles, pero llama la atención que son recurrentes o que incluso ya con temperaturas no tan altas se están presentando este tipo de crisis que habitualmente van a ser tónicas, clónicas y que con el paso del tiempo van a desarrollar crisis ya en ausencia de fiebre, y que eso es algo que siempre debe de alertar al neurólogo o al pediatra que esté en contacto con estos pacientes, que empiezas a notar diversos tipos de crisis. Te debe de llamar la atención las crisis mioclónicas, que son estas crisis como sacudidas o contracciones musculares, estas crisis que llamamos también tónicas, cuando aumenta el tono muscular o cuando pierden el tono y hay estas caídas o estos periodos de desconexión que denominamos ausencias atípicas, ¿no? Y entonces habíamos mencionado que es una encefalopatía epiléptica y del desarrollo, porque en el transcurso de los primeros años de vida, lo muy característico es este compromiso en el lenguaje, en el comportamiento, en el sueño, en la alimentación. Incluso pueden tener estos rasgos que pueden confundirse con un autismo, por ejemplo, alteraciones como tipo de trastorno procesamiento sensorial, de sueño, coordinación, ¿no? Entonces, son como estos ítems que vamos a estar viendo que se están comprometiendo al paso de los meses o de las consultas y que a veces esto motiva que tengas que hacer diagnósticos diferenciales, porque puedes hacer electroencefalogramas y no siempre va a haber un grafoelemento tan característico o típico, ¿no? No es como un síndrome por ejemplo, lo que antes llamábamos el West, ¿no? Donde hay una hipsarritmia o algo más específico, ¿no? Evidentemente te hace sospechar cuando hay estas alteraciones en el electro multifocales generalizadas y pues bueno, evidentemente nos ayuda mucho a hacer una muy buena historia clínica, conocer los antecedentes familiares, como ya bien mencionaba el doctor Lautaro, tiene una base genética y entonces tienes que conocer la historia familiar, cómo ha sido la historia del desarrollo, qué otras enfermedades tiene nuestro paciente, qué factores de riesgo biológico tiene. Y pues bueno, nos ayuda mucho también los avances genéticos, que ahorita ya tenemos disponibilidad de hacer pruebas, que por eso trabajamos de la mano, el neurólogo pediatra con el genetista, porque sabemos que síndrome de Dravet, el diagnóstico lo hacemos con una prueba genética. Evidentemente, de 80-85% van a salir positivos para esta variante genética o mutación en el gen SCN1A, ¿no? Que es el del canal del sodio, pero hay otros porcentajes de nuestros pacientes donde no la vas a encontrar, o incluso nos han llegado pacientes, y tú lo sabes muy bien, Cristi, porque así nos conocimos en el consultorio, ¿no? Que llegan pacientes porque alguien les hizo una prueba como diagnóstico diferencial y sale el gen, pero no tiene ninguna manifestación epiléptica ni nada de Dravet, ¿no? Y entonces también está descrito que puede haber otros síndromes epilépticos que no es este Dravet, o incluso se han descrito en personas sanas, ¿no? Donde encontramos este tipo de alteraciones, ¿no? Y entonces, al final, el diagnóstico, como todo en medicina hasta el momento, pesa mucho la clínica, la historia. Es muy repetitiva esta historia que escuchamos en el consultorio de nuestros pacientes. Y entonces, por eso es súper importante explicarle a la gente que nos involucramos múltiples especialistas, que el abordaje es multiinterdisciplinario, que esto es un camino donde nosotros los vamos a acompañar y vamos a intentar, a través de tratamientos con fármacos anticrisis, hacer ciertas combinaciones
que se limiten las crisis, que no progresen más, que no tenga tantas crisis tan prolongadas, ¿no? Porque son crisis que pueden durar 30 minutos, que hospitalizamos porque hacen verdaderos estados epilépticos, que cada vez puede haber más deterioro y entonces obviamente esto incrementa el riesgo de más mortalidad, ¿no? Entonces esto es lo que justo tenemos que estar alertando o vigilando con nuestros pacientes y sus familias. Muchas gracias, doctora Gris. Y doctor Lautaro, justamente esto que nos platica la doctora Gris de la relación entre la mutación en el SCN1A y el síndrome de Dravet, me gustaría que nos platicaras más sobre eso. O sea, qué tan importante es o cuándo es importante hacer un panel genético para descartar o para tener un diagnóstico definitivo? Sí, Cris, mira, pues como bien decía la doctora Gris, esto es un trabajo en equipo. Siempre hay que privilegiar el aspecto clínico. Esto es un mensaje para el médico general, neonatólogo, pediatra, que normalmente quizás son los primeros en que enfrentan a estos pacientitos. Entonces es muy importante que ellos tengan esta suspicacia o sospecha para el abordaje y por supuesto, pues que nuestro pilar en la sospecha y en el manejo y tratamiento de estos pacientes, pues va a ser un neurólogo pediatra. Es fundamental que se trabaje en equipo, pero que se tenga esa alta sospecha y que todo paciente que tenga algún cuadro de epilepsia sea valorado por un neurólogo pediatra. Eso es fundamental. Y sí, insisto mucho en esto porque a veces pues se acompañan por otros tipos de especialistas o especialistas de adultos, que no significa que no tengan conocimiento de esto, pero sí es muy importante la sensibilidad y este criterio que imprime el neurólogo pediatra. Una vez que el neurólogo pediatra tiene esta sospecha, se puede apoyar con métodos diagnósticos en busca de confirmar esa sospecha clínica y para eso tenemos diferentes herramientas. Las más accesibles desde el punto de vista de su facilidad y economía, pues hoy en día son los paneles, aunque existen otras como los exomas o los genomas que pueden también entregar resultados similares. Esto lo menciono porque cuando yo estoy acompañado de una alta sospecha por un compañero médico o un neurólogo pediatra, es más fácil acotar la posibilidad del estudio genético y muchas veces un panel de epilepsia nos puede resolver la situación, que de hecho se recomienda de preferencia que sea esto, pero hay veces que eso no es posible y es factible que tal vez tengamos que ampliar un estudio de mayor cobertura como un exoma o quizá un genoma y pueden ser herramientas también auxiliares que nos entreguen el diagnóstico. Como bien decía la doctora Gris, muchas veces tenemos esta sospecha clínica y nos sale paralelamente que no fue precisamente una mutación en el gen SCN1A para Dravet y encontramos otro gen afectado y nos puede cambiar el diagnóstico. O por el otro lado, podemos sospechar en una epilepsia de otro tipo y salir un Dravet. Aquí es bien importante que también la parte de hacer una prueba genética sea acompañada por un asesoramiento genético pre-prueba y post-prueba. Esto es importante porque cuando nosotros analizamos un resultado, decía la doctora Gris, no todos los resultados que vamos a encontrar van a ser concluyentes. Siempre es importante que el resultado que se encuentre explique las manifestaciones clínicas del paciente, porque podemos encontrar variantes que todavía no se conocen y no necesariamente guardar una correlación con la sintomatología del paciente y poder hacer relaciones espurias o no concretas cuando nosotros encontramos una variante. Por eso es que es muy importante que se acompañe con el genetista esta evaluación del estudio y en un continuo de comunicación con nuestro clínico, nuestro neurólogo pediatra, porque nos permite, en base a lo que él observa y nosotros vemos, establecer relaciones genotipo-fenotipo. Particularmente en el caso de Dravet, es un gen de un tamaño mediano, se han descrito más de 6,000 mutaciones. Ya no les llamamos mutaciones, les llamamos variantes, pero sigue siendo un término coloquial para identificar que hay cambios en la secuencia del DNA y estos cambios pueden involucrar un espectro de síntomas muy amplio que nos puede dar cuadros muy severos o incluso personas que pueden andar asintomáticas. Entonces es importante darle un contexto clínico a lo que encontramos. También influye cómo esa mutación o variante cambia la acción de la proteína o de ese gen que va a generar una proteína para poder también establecer de personas que pueden ir desde una migraña hasta un cuadro franco de síndrome de Dravet. Todo esto es importante analizarlo a través del resultado de un estudio genético. Afortunadamente hoy en día esos estudios genéticos cada día son más accesibles, si bien no son lo más barato, pero
espero yo que con el tiempo, pues cada vez va a estar más generalizado y van a ser de mucho más fácil acceso para nuestros pacientes. Sin embargo, hoy en día se pueden ya conseguir sin mucha complejidad. Ujú. Y bueno, pues por último, sí, los paneles vienen siendo quizá la mejor opción. Recordar que es una enfermedad de base genética y no es lo mismo que sea hereditaria. También es importante, como decía la doctora Gris, para mí encontrar una variante, una mutación, muchas veces abre la posibilidad también de extender mi análisis y asesoramiento a los familiares, porque de pronto estamos concentrados en nuestro pacientito, lo cual es correcto, pero muchas veces esto puede tener implicaciones para hermanos, padres o descendencia de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por toda esta información, doctor. Y bueno, pues ya platicamos sobre las características clínicas, la importancia y lo que contribuye pues a hacer estudios adicionales justamente para poder pues hacer un diagnóstico más acertado. ¿Y por qué sería entonces importante compartir con el público en general sobre el síndrome de Dravet? O sea, desde su punto de vista como neurólogo y como genetistas, ¿por qué sería importante que la gente conociera más sobre este síndrome? Bueno, si me permites contestar primero la pregunta, a mí en el consultorio, por ejemplo, una vez que yo ya tengo la certeza que estoy con un síndrome de Dravet, que ya tengo muchas veces la mutación, evidentemente yo hago un documento donde explico a la familia y a los médicos que lleguen a urgencias que no se le puede administrar ciertos medicamentos o ciertos fármacos anticrisis que estarían verdaderamente contraindicados en nuestros pacientes y que lamentablemente siguen siendo lo más disponible, al menos en México, ¿no? Y entonces, al considerar al síndrome de Dravet como una canalopatía, porque ya dijimos que el 80% de nuestros pacientes van a tener esta variante en el gen del SCN1A, entonces, ¿qué significa? Que está afectado el canal de sodio y que este canal de sodio es dependiente de voltaje y esto va a aumentar la excitabilidad neuronal. Entonces, esto va a facilitar que las neuronas, pues, de alguna manera les explicamos a los familiares que facilite que tenga estas crisis epilépticas tan prolongadas y que pueda llegar a un estado epiléptico. Y entonces va a estar contraindicado justo estos fármacos anticrisis cuyo mecanismo de acción sea bloquear los canales de sodio. ¿Como cuáles? Como la famosa fenitoína o DFH, la carbamazepina, oxcarbazepina, la motrigina, ¿no? Entonces van a hacer esta listita de fármacos que le vamos a decir al familiar que este medicamento no es el adecuado porque incluso pudiera agravar las crisis, pudiéramos favorecer estados epilépticos y esa es la verdadera importancia. O sea, yo como neurólogo pediatra ya tener el síndrome diagnosticado, yo ya podría saber cuáles son las líneas de primera, segunda, tercera elección para poder tratar al menos con esta combinación de fármacos anticrisis. ¿Qué opciones hay? A lo mejor una dieta cetogénica, algo más que yo le pueda ofrecer a esta familia, porque por eso nos vienen a ver, por esta historia de no responde a los tratamientos, ya cambia de médico, de neurólogo, o sea, a eso vienen, ¿no? Muchas veces nos ha tocado explicar a la familia que no es la combinación, quizá es la refractariedad o la poca respuesta a estos tratamientos y por eso tenemos que tener ciertos fármacos ya pues yo considero ya urgentes disponibles en México que se consideran de elección para nuestros pacientes con síndrome de Dravet. Y entonces, haciendo visible a nuestros pacientes que sí tenemos en México este tipo de síndrome de Dravet, entonces sería mucho más fácil tener acceso a los medicamentos. Yo veo la necesidad de tener un registro de nuestros pacientes ya bien diagnosticados con sus variantes bien determinadas. Hacemos equipo con los genetistas, con los terapeutas, el del lenguaje, porque muchas veces me piden, no es que el terapeuta quiere que le diga a usted el diagnóstico para que él sepa cómo le va a hacer, ¿no? A veces nos toca así, ¿no?
Y entonces todos los que son papás y que nos están viendo en este momento lo han vivido en carne propia porque los acompañamos y les explicamos, ¿no? Y entonces es todo este cambio que tenemos que hacer, el chip en los servicios de urgencias, de que si te llega este paciente no le toca el DFH que tienes de primera línea, a este paciente no le vas a poner este medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante dar a conocer este síndrome, apoyar a las familias, decir que no están solos, ¿no? Que seguimos trabajando en equipo todos por encontrar nuevos tratamientos, nuevas opciones para mejorar la calidad de vida, ¿no? Porque al final, entre más crisis epilépticas tenga, más prolongadas, pues evidentemente aumentaría mucho el riesgo y compromete el pronóstico, ¿no? De vida y de función, por supuesto, ¿no? Claro, muchas gracias, doctora Gris. Doctor Plaza. Sí, Cristi, mira, pues como ya dijo mucho la doctora y estoy totalmente de acuerdo con ella, aquí desde una óptica también de la genética es muy importante que establecer un diagnóstico, que es la prioridad de los médicos, hacer diagnósticos, va a tener varios efectos, ¿no? En genética nosotros hablamos de la odisea diagnóstica. Nuestros pacientes andan caminando por muchos lugares, eso representa tiempo, recursos, angustia, afecta la vida laboral de la familia, de los cuidadores. Entonces, en el momento que un paciente obtiene un diagnóstico definitivo, esta odisea diagnóstica cambia, se acaba y se transforma en una mejoría en su cuidado. Esto le permite, sumamente importante, y en concreto con las epilepsias, que los compañeros de tanto pediatras como neurólogos pediatras puedan establecer una estrategia de mejor tratamiento, minimizar la cantidad de fármacos o maximizar aquellos que utilizan para poder tener el mejor control posible de los pacientes, que definitivamente repercute tremendo en la calidad de vida del paciente y de su familia. Esto también nos genera hacerlos visibles, porque si bien hablamos de una enfermedad rara, en la medida que nosotros tenemos diagnósticos sólidos, podemos hacer asociaciones, grupos y concientizar a nuestros compañeros, a la sociedad, a hacer difusión, educación, y esto les da visibilidad, les da peso, les da fortaleza y nos permite que ellos obtengan mejores réditos de su esfuerzo, de sus cuidados, de sus recursos económicos, y pues, nos permite dirigir mejor su atención. Además de que también esto fortalece la parte del conocimiento en la genética, que va en aumento, tener también nuestras propias estadísticas, conocer a nuestras poblaciones y saber pues qué variantes, mutaciones podemos tener. Y bueno, por último, para nosotros sumamente importante poder asesorar a las familias, porque como te comentaba, esto puede tener repercusiones para los hermanos, los padres, no solo en Dravet, sino en cualquier enfermedad genética, y bueno, incluso conlleva implicaciones en las decisiones reproductivas de cualquier individuo que pueda estar afectado. Entonces, todo esto, pues a mí me parece sumamente importante, y este tipo de foros, de trabajos, pues lo que hacen es ayudar en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, la doctora Gris ya lo tocó brevemente, fue sobre el tema de los medicamentos disponibles en México. Em, Justamente la duda que yo tengo es, ¿estos medicamentos que hay por el momento, tanto en el sector privado como público, cubren actualmente las necesidades de los pacientes con Dravet? Doctora Gris, ¿nos puedes ampliar un poco tu respuesta? Claro que sí, Cristi. Pues de hecho, esa es la historia de cómo nos conocimos, ¿no? Cuando hace 2 años tuvimos este desabasto y que actualmente ya no contamos con Clobazam, por ejemplo, con ciertos medicamentos que formaban parte de la primera línea de tratamiento de Dravet, al menos en México, donde sabemos que las guías internacionales, europeas, estadounidenses, la que ustedes revisen, te dicen que de primera elección, pues usemos Clobazam, ácido valproico o valproato semisódico, y que puedas tener también disponibilidad de tener estiropentol o también fenfluramina, ¿no? Que también es algo que está en todas las guías y que pues que estamos en espera que en algún momento se llegue la autorización para que se puedan distribuir aquí en México y que la tengamos también como terapias de primera y segunda línea. Cannabidiol, por ejemplo, ¿no? Ya también con una marca registrada que tú ya puedas dosificar, que lo puedas comprar en la farmacia, ¿no? También como tratamiento.
Tenemos opciones, sí, podemos utilizar topiramato, podemos usar clonazepam, podemos usar levetiracetam. Sin embargo, pues sabemos que no son los tratamientos de primera línea, ¿no? Llegamos a usar incluso sonisamida o algo más, ¿no? Y bueno, hay veces que nos funciona, que los tenemos por ratitos controlados, ¿no? Recurrimos a las dietas cetogénicas, ¿no? Pero definitivamente sí tendríamos que luchar, seguir las asociaciones, así como nos unimos con las asociaciones de padres de familias y de otras especialistas que nos involucramos en el manejo y que tratamos con estos fármacos anticrisis, pues sí estamos todavía en espera de que en México contemos con estos nuevos fármacos anticrisis que serían de primera y segunda línea de tratamiento, ¿no? Entonces, sí estamos aún en espera y ojalá regrese clobazam a nuestro país. Sabemos que hay esfuerzos de la industria para poder volver a comercializarlo por el bien de nuestros pacientes, porque evidentemente en este último año que ya no tuvimos el medicamento, es esta búsqueda de cómo ajustar los tratamientos y que eso pone en riesgo el control de las crisis de nuestros pacientes, reingresos por estados epilépticos, o ya sabemos que son muy lábiles nuestros pacientes, un proceso infeccioso en época de COVID, de influenza, ahorita que estamos en alerta por tosferina, sarampión, o sea, ya de por sí los papás ya tienen el tema de la epilepsia y todavía estar a la alerta, ¿no? Porque no se vaya a contagiar de algo, ¿no? Hay un brote de varicela en la escuela, o sea, de verdad, los que vivimos día a día con nuestros papás, con las familias de nuestros pacientes, pues también estamos muy al pendiente porque sabemos lo vulnerable que pueden ser nuestros chicos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, estamos en espera. Ojalá pronto tengamos buenas noticias y disponibilidad de estos fármacos. Muchísimas gracias, doctora. Y doctor Plaza, por último, ahorita me surgió una duda, justamente hablando de disponibilidad, ¿qué tanta disponibilidad hay justamente en el tema de las pruebas genéticas, o sea, para la población en general, no solamente de manera privada? Sí, bueno, mira, lamentablemente todavía muchos de estos estudios no se realizan en el sector público de forma tan generalizada. Tengo entendido que algunos sectores de salud pueden subrogarlo, pagarlo, hablando concretamente de Pemex, Marina, Sedena. Ciudad de México, ahí desconozco con precisión, cuentan con equipos que pueden apoyar en su diagnóstico. Sin embargo, la realidad es que no está generalizado. Estas pruebas básicamente pues las tiene que cubrir el paciente. Esperemos que en breve esto ya sea algo más sistemático y que sea de mejor distribución en el sector público, pero la realidad es que hoy en día siguen siendo pruebas que se tienen que gestionar a través de, por lo regular, un genetista. Hay laboratorios en el país que las realizan y también tenemos el apoyo de laboratorios de forma internacional que nos hacen estas pruebas. Afortunadamente, te comentaba, los precios han venido a menos de cómo estaban, son pruebas realmente relativamente nuevas que se han dado con el boom de los avances en genética y secuenciación. Y bueno, estamos hablando que hace 5 años eran cosas impagables, hoy en día son realmente accesibles. Te puedo dar costos que pueden rondar entre 8,000 y 20,000 pesos de forma general. Por supuesto, tendrán sus particularidades cada uno, pero si bien ya está en el alcance de muchos de nuestros pacientitos, y bueno, pues siempre es de gran utilidad, sobre todo, concretamente, por ejemplo, en los casos de los panes de epilepsia son de mucha utilidad porque tienen bastantes implicaciones en su manejo de los pacientes por parte del equipo de neurología pediátrica. Eh, Aquí la recomendación es, hay laboratorios, pero siempre trabajar en colaboración o acercarse con los médicos genetistas, que sería pues el personal no exclusivo, pero sí idóneo para asesorar prueba y post-prueba, siempre de la mano con un compañero de neurología pediátrica en estrecha comunicación. Pero se pueden conseguir, realmente ya es más sencillo que en otras épocas y esto va a ir mejorando con el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí? Adelante. No, todo muy bien. Ah, ok, ok. Muchísimas gracias a ambos. De verdad, yo creo que pues ser breves cuesta como mucho trabajo cuando hay tanta información, ¿no? Y pues la plática se pone buena cuando pues
información, pues también es muy útil, ¿no? Justamente también para el público en general. Y pues yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, por su tiempo. Y a nombre de CEPCAL, la colaborativa para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina, los invito a que sigan compartiendo información sobre el síndrome de Dravet. Y de nuevo les agradezco por su tiempo, por su apoyo y espero verlos de nuevo. Al contrario, Muchas un gracias, saludo a todos. Cristi. Gracias a las dos.